Amigos, una vez más, el último miércoles de mes, en este caso, el mes de noviembre. Que bueno, para los que somos creyentes, estamos ya en el tiempo del Adviento, este tiempo en donde esperamos la venida del Señor para la Navidad. Y hoy en lo particular tenemos aquí a San Juan de la Cruz presente con nosotros. Estamos celebrando 454 años del primer convento de hombres, fundado por Teresa de Jesús, pero cuyo agente fue San Juan de la Cruz. Fue, junto con Antonio de Heredia, los dos primeros carmelitas descalzos. Y precisamente el día de antier se celebraban los 454 años de esa fundación en un pueblecillo de Castilla, en España, un pueblecillo llamado Duruelo. Yo me tomé el tiempo de felicitar a todos mis amigos carmelitas y muy especialmente a quien hoy cumple una vez más con su cita puntualmente el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote carmelita teresiano, pues filósofo, teólogo y también maestro en desarrollo humano. Él nos acompaña siempre los últimos miércoles de mes para tratar el tema espiritual. Y hoy entramos al tercer y parece ser último capítulo de Mística y Desarrollo Humano. José Luis, como siempre, muchísimas gracias por tu presencia. Te abrazo con especial cariño y como lo hice hace un par de días, te felicito por haber seguido el camino de Juan de la Cruz, de Teresa de Jesús, por ser parte de la gran liga, junto con Rafael Checa, que en el cielo está con nosotros. Y hoy pues te cedo los micrófonos, como siempre lo hago, para que nos ayudes en este camino de mística y desarrollo humano. Pues gracias, Rosita, por la felicitación, que para nosotros es muy importante y significativa esta fecha de la fundación del Carmelo masculino, Carmelo descalzo masculino, ciertamente como ya lo dijiste. Los dos primeros carmelitas masculinos, San Juan de la Cruz y Antonio de Heredia, en Duruelo, efectivamente. Y gracias por tu felicitación, por cierto. Pero bueno, aquí estamos atentos a escuchar al carmelita que hoy nos habla. Bien. Bueno, pues hemos venido hablando las últimas dos sesiones de mística y desarrollo humano y de la importancia de ir identificando. Recuerdo que algo en lo que hemos hecho hincapié, Rosita, es que consiste la tarea en que vayamos identificando cómo el trabajo interior espiritual nace definitivamente con el trabajo exterior, es decir, desde nuestro organismo. Es maravilloso cómo la vida espiritual, nuestro buen Dios tuvo a bien darnos, vamos, la pauta o la tarea de comenzar desde fuera, porque no es posible estar bien dentro si por fuera no tenemos un trabajo realizado. Y este fuera, con este trabajo, vamos, exterior, consiste en el constitutivo corporal, aquellos elementos que componen nuestra corporeidad, de lo cual ya hablamos en las sesiones anteriores y creo que no tiene caso repetirlo una tercera vez, ¿verdad? Claro. En lo que sí me quiero detener hoy, que es muy importante, es que, bueno, la percepción, hablábamos de que los sentidos son el medio a través del cual, o de los cuales, los cinco sentidos, a través de los cuales percibimos el mundo. Los cinco sentidos, pues, son el medio a través de los cuales vamos adquiriendo experiencias en la vida, percibimos experiencias en la vida. Y bueno, en lo que quiero hacer énfasis en este día, en esta ocasión, es en que las experiencias las vamos asimilando corporalmente, ¿sí? Sí, es decir, en el organismo va asimilando. Recuerdo que esto de alguna manera ya se había tocado, pero quiero comenzar haciendo énfasis en esto por la importancia que esto significa en el camino espiritual, místico.
nuestras experiencias van quedando asimiladas en el organismo. Cabe decir que cuando son favorables, cuando vamos, la experiencia nos favorece a nuestro ego, las asimilamos. Y cuando son desfavorables, tendemos a ignorar la experiencia. Y cuando son negativas, tendemos a desvirtuar, a distorsionar la experiencia o incluso a negarla, a pretender que no se dio, que no existió dicha experiencia. Entonces, por esto mismo me interesa que quede claro es por qué es tan importante hacer énfasis en la clasificación de nuestras experiencias, porque resulta, a mí esto debo decir que cuando yo lo escuché por primera vez me sorprendió, que psicológicamente hablando, para que la vida, vamos, nos dé un sentido, las experiencias nos den un sentido, resulta que es necesario que tenga algo de placentero para nuestra existencia, para nuestro ego, positivamente hablando. ¿Sí? Entonces, es interesante, es muy importante, interesante, porque resulta que debido a esto, todo mundo percibimos la realidad. Puede ser que la misma experiencia, dos personas la perciban de manera diferente, que una la asimile como favorable y que la otra como no favorable. Entonces, esto es fundamental. Ahora bien, estamos hablando sobre todo de esta asimilación de este tipo de experiencias en las etapas tempranas de la vida de una persona, prácticamente niñez o adolescencia. ¿Sí? Cuando simplemente somos una esponja que absorbe todo lo que acontece a nuestro alrededor, nuestro ambiente inmediato, familia, escuelas, comunidad, qué sé yo, a dónde vamos, en donde convivimos, donde tenemos más convivencia de manera ordinaria. Entonces comenzamos en la familia, por supuesto. Es en la familia donde se definen, para bien o para mal, nuestras primeras experiencias, donde incluso mucha gente adquiere o le nacen traumas, ¿sí? Pero también en donde a mucha gente, a muchas personas, en el ambiente familiar, le nace la fortaleza para ser alguien muy auténtico, muy original y una persona muy trabajadora, muy luchona e incluso muy auténtica en la vida. Pero bueno, ya cuando estamos hablando de esas etapas primerizas, pero ya más adelante en la vida seguimos teniendo experiencias, las cuales son influenciadas por las primeras experiencias, por la simbolización que le dimos a las primeras experiencias. Y ya después vamos adquiriendo con la madurez herramientas para confrontar incluso las primeras experiencias de la vida. O sea, José Luis, al significado que le damos a esas primeras experiencias, ese significado va a estar permeando, por así decirlo, influyendo sobre todas las experiencias que vengan en adelante, hasta que podamos tomar conciencia. Exacto, okay. Efectivamente. Se trata entonces de tomar conciencia, por ejemplo, de las experiencias, de por qué me es favorable esta experiencia, por qué me fue favorable y por qué no me fue favorable. Y ya como adulto, ¿de qué manera están influyendo aquellas experiencias en mis experiencias actuales? ¿De qué manera yo las asimilo o no las asimilo debido muchas veces a experiencias de la infancia o de la adolescencia? Entonces, acabas de decir algo muy importante. Tomar conciencia de las experiencias es fundamental.
es fundamental, porque no recuerdo, Rosita, debo confesar que no recuerdo, pero lo voy a decir ahora. Carl Jung dice, tiene una frase importantísima, cuando el inconsciente no pasa a tomar a la conciencia, cuando por azares por la vida, por lo que tú quieras, cuando una persona, por su historia, por su desempeño, cuando no tomamos conciencia de nuestro inconsciente, resulta que nuestro inconsciente, esto me parece fundamental, nuestro inconsciente regirá nuestra vida. Y lo más curioso es que lo vamos a llamar destino. Pero es lo que traemos ahí en el inconsciente, lo que está manejando nuestra existencia. Y como ya decíamos, ¿qué es lo que metemos al inconsciente? Generalmente las experiencias dolorosas o negativas, aquello de lo que no queremos estarnos acordando. Entonces, he ahí la importancia de lo que tú acabas de decir. Tomar conciencia de lo que traemos guardado en nuestro saco. Bueno, saco me refiero el saco de la inconsciencia. Sí. Ahí, eso que está lleno de todo lo que vamos guardando porque no nos gustó. Y lo más curioso, Rosita, es no existe persona que no tenga saco del inconsciente, e independientemente de la cultura y de la época en que hayamos vivido. Correcto. Bien. Y porque, bueno, resulta que ya cuando somos adultos, nosotros no reaccionamos a los hechos, sino a la experiencia interna que tenemos de tales hechos. Y la experiencia interna tiene que ver con la asimilación o no asimilación. Cuando lo asimilamos, lo hacemos conscientemente y vive en nuestro consciente. Cuando no, entonces lo tenemos guardado en el inconsciente. Y bueno, aquí cabe decir, voy a recordar, de paso, a recordar, alguna vez hablamos de la sombra. La sombra está construida de lo que tenemos guardado en el inconsciente. O sea, la sombra es, a fin de cuentas, un resumen o representación de nuestro saco del inconsciente, de las experiencias no gratas en la vida, aquellas que por alguna razón no pudimos asimilar y bueno, pues decidimos agarrar la experiencia y meterla en el saquito para no estarla tratando mucho, porque al menos por ahora la persona no se siente en capacidades de saber qué hacer con esa experiencia. Bien, entonces hasta que la persona no va madurando, van pasando los años y se me ocurre, ¿cuántas personas tú no has tratado, Rosita, en tus cursos, en tus talleres, que ciertamente hasta este entonces van tomando conciencia de experiencias que ahí estaban guardadas y de las cuales no sabían por qué les estorbaban, cómo les estorbaban, pero algo tenían que hacer. Y comienzan, muchas personas simplemente les cae el 20 de que ahí tienen algo, pero van adelante igual. Muchas personas comienzan a echar una mirada profunda a ese saco del inconsciente y comienzan a sacar cosita por cosita, experiencia por experiencia, para ir trabajándolo y sanar su alma, su corazón, ¿sí? Y comienzan a integrar en su organismo aquello que no eran conscientes, que ahí lo tenían. Correcto. Entonces, hay algo importantísimo que ¿por qué darnos o para qué darnos a la tarea de vaciar el saco del inconsciente? Porque recordemos, ya lo dije, pero por lo que voy a decir es relevante que haga énfasis, porque en el inconsciente tenemos guardado aquello que o no nos gustó o no nos satisfizo o lo que tú quieras. Y resulta que los seres humanos necesitamos tener un mínimo de experiencias satisfactorias, ¿sí? Para el bienestar psicológico,
Así como para nuestro bienestar físico es indispensable el oxígeno, así es indispensable psíquicamente hablando tener un mínimo de satisfacción en cuanto a experiencias de la vida. ¿Alguna pregunta o comentario, Rosita? Te veo así como dudosa. No, estoy reflexionando sobre lo que vas diciendo. Sí, Concuerdo plenamente desde la psicología con ello. Sí, sin darnos cuenta, en la vida reaccionamos muchas veces no por lo que está pasando en ese instante, sino por experiencias previas que están ahí y que siguen haciendo ruido. Y necesitamos, por supuesto, experiencias satisfactorias para poder funcionar satisfactoriamente en la vida. Ahora, ¿en dónde está, hablando de esto que es parte fundamental del desarrollo humano, en dónde está esa conexión con la parte mística, José Luis? Interesantísimo. La conexión está en que somos entes, o sea, somos ontológicamente espirituales. Entonces, para comenzar a tomar conciencia de nosotros mismos, ya lo habíamos dicho, hay que empezar por los sentidos, pero el siguiente paso es las experiencias que vamos adquiriendo por medio de estos sentidos. Y es el manejo de estas experiencias en sí ya la asimilación o negación de las experiencias ya es un trabajo espiritual, aunque todavía inconsciente. Entonces, Correcto. como yo decía al inicio, perdón, que ya como adultos, de niños simplemente tenemos las experiencias y las tomamos o las dejamos. Ya como adultos, nosotros ahora podemos resimbolizar muchas experiencias que tenemos guardadas en el saco del inconsciente. Uh-huh. Y esa es la gran riqueza y herramienta que nos puede aportar el desarrollo humano para crecer espiritualmente, místicamente. Entonces, la conciencia de todo esto, podríamos decir, es lo que nos da la pauta, nos abre a la posibilidad del desarrollo espiritual. Si no, seguimos como atrapados. Sí, sí, porque ahora bien, se trata de tomar conciencia, pero una vez que tomo conciencia, ver qué herramientas necesito para yo poder superar y dejar de estar percibiendo aquella experiencia como simplemente algo negativo. Es decir, buscarle algún toque de satisfacción que pueda tener para mí aquella experiencia, pero ya desde el consciente. Tiene que ser ya conscientemente. Esto estaría entonces relacionado un poco con lo que llamaríamos encontrarle un sentido, encontrarle un para qué, descubrir cómo esa experiencia, llamémosla negativa, dolorosa, nos puede ayudar a catapultarnos a un nivel superior, llamemos de conciencia o de interioridad, porque indiscutiblemente que siguiendo un poco la línea de Viktor Frankl, en la medida en que la persona toma conciencia de esas experiencias, puede enriquecer el sentido de vida y esto ya nos toma hacia o nos lleva hacia un camino espiritual. ¿Estoy en lo correcto? Así es. De hecho, cuando una persona comienza a tomar conciencia de lo que tiene en su saco, eso ya es trabajo espiritual. Eso ya es trabajo místico, ya es profundizar en el espíritu. Ya no es simplemente ver si me gusta o no me gusta, es comenzar a reconocer, para lo cual se requiere humildad, lo que hay aquí adentro en este saco de mi inconsciente. Bien. ¿Qué te parece, José Luis, si nos vamos a una pausa para hacer nuestro ejercicio de relajación? Como siempre, yo le llamo el pequeño oasis en el programa y para muchos un pequeño oasis a lo largo del día. Y bueno, sabemos, queridos amigos, que en este último miércoles de mes, pues independientemente de mi participación para relajarnos, la reflexión nos la hace el padre José Luis Jiménez Alcalá. Pues regresando con el padre José Luis Jiménez Alcalá,
creo que nos dejas, mi querido José Luis, una experiencia que cada uno de nosotros puede reafirmar, repetir con experiencias distintas para ir haciéndonos de esa conciencia que nos hace pasar del dolor, llamemos psicológico, a la exploración de las fortalezas del espíritu para salir adelante en la vida. ¿Algo más que quisieras añadir ya para cerrar nuestro tiempo al aire? Bien, quiero cerrar con insistiendo en que la vida espiritual, que no entendamos como que vida espiritual como un encerrarnos en nosotros mismos. Es un encerramiento, pero no para siempre. Es un entrar en nosotros mismos que sí requiere cierta soledad, pero no para quedarnos ahí en nosotros mismos nada más. La verdadera espiritualidad incluye otro paso, que es el considerar, el reconocerme quién soy, cómo soy, el conocerme, como tanto hemos venido diciendo, pero para ir con una nueva actitud, una nueva manera de estar hacia aquellos y aquellas que están en mi entorno actual, aquellos con quienes convivo yo actualmente. Es decir, el otro, lo otro, es muy importante en mi vida espiritual. En general, en la vida espiritual. Es fundamental esto. Bien. Pues no sé si añades algo más o ya nos vamos despidiendo, mi querido José Luis. Pues mira, simplemente termino diciendo que en la vida espiritual es fundamental la esperanza. La esperanza es un punto o un tema meramente espiritual. ¿Sí? Porque claro que se trata la vida, consiste la vida en aspirar a otra cosa, aspirar a más, pero siempre aún más tendiendo hacia lo trascendente. La esperanza no es esperanza querer tener más materialmente, poseer o tener más poder. Por ahí no va la esperanza. Para que sea esperanza tiene que ver con crecimiento espiritual. Y esto siempre incluye al otro, a los demás. Bien, José Luis, bueno, pues amigos, ha sido un programa de mucha profundidad. Ojalá aprovechemos la experiencia, pero por hoy ya por tiempos nos tenemos que despedir. Como siempre, doy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro gran invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá, que hoy está cumpliendo con esa cita de último miércoles de mes. Muchas gracias, como siempre, José Luis. Y gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.